Hola a todos, hoy es sábado 7 de marzo del 2026 y en este video vamos a conversar sobre un tema clave en nuestra legislación, el cual es cómo los medios de extinción de la obligación tributaria están presentes en ella. Mi objetivo hoy es explicarles estos conceptos de una forma clara, sencilla y con ejemplos prácticos. Por lo que primero vamos a ver el punto 1. Vamos a ver el pago y iniciemos con el método, el del pago, que es el más natural y esperado por todos para extinguir una obligación, el pago. Sobre este tema quiero destacar 5 puntos esenciales. El número 1, el pago es el cumplimiento ideal. Es la forma en la que la obligación tributaria cumple con su propósito final, que es financiar los gastos públicos del Estado. El punto número 2 debe ser o apunta a que el pago debe ser de manera íntegro. No basta con pagar una parte para que se extinga la obligación. El pago debe cubrir, por lo tanto, la totalidad del tributo y si las hay, pues intereses o multas en caso de existir. Y el punto número 3 es que puede ser realizado por terceros, ya sea que la debo yo y otra persona o empresa puede pagarla por mí ante la administración tributaria y ésta lo va a aceptar sin ningún tipo de problema. El punto número 4 es que existe la figura de la subrogación. Si ese tercero paga mi deuda, esa persona adquiere automáticamente el derecho de cobrarme a mí lo que le pagó al Estado. El punto número 5 respecto al pago es que este no se hace de cualquier forma. Debe realizarse en el lugar, en la fecha y mediante los medios que la ley lo estipulen, que hoy en día pues obviamente son en su mayoría plataformas electrónicas bancarias. Respecto al punto número 2 que vamos a estar hablando sería la condenación, la exoneración y la no sujeción. Ahora quiero aclararles estas tres figuras que en la práctica suelen confundir un poco, pero que son complementarias y son distintas. La no sujeción, la exoneración y la condonación. Empecemos por las normas de no sujeción. Aquí el hecho o la acción que hacemos ni siquiera encaja en la definición del impuesto. Por ejemplo, si un impuesto grava únicamente la venta de vehículos nuevos y yo vendo un vehículo usado, estoy ante una no sujeción. El hecho generador nunca nació o nunca sucedió y es así de simple. Respecto a la exoneración, en este caso el hecho generador sí nació. Nosotros hicimos una acción que está grabada y se deben pagar ciertos tipos de impuestos. Y un ejemplo de esto sería cuando se importa un equipo médico y existe una ley que exonera ese impuesto para fomentar la salud pública, por lo que la obligación nació, pero la ley dice que no necesariamente tenemos que pagar. Respecto a la condonación, también llamada remisión, aquí la deuda existe, el dinero se debe, el plazo pasó y nosotros estamos morosos, pero el Estado por motivos excepcionales puede perdonar la deuda y es el perdón de una deuda pues que ya se debe pagar, pero el Estado decide perdonarlosla. En el tercer punto que vamos a hablar estaría la compensación. Vamos a ver un poquito más en detalle ahora la compensación. Y esto ocurre cuando el contribuyente y la administración tributaria se deben dinero mutuamente. Existen dos formas en las que se da la compensación: a petición de parte y de oficio. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos? La compensación aparte de parte ocurre cuando yo como contribuyente soy proactivo, me doy cuenta de que tengo un saldo a favor, quizás pagué más en un periodo anterior, etcétera, y le presento una solicitud formal al fisco para que ese saldo me lo haga valer y pues cancele, por ejemplo, mi deuda actual. Por otro lado, la compensación de oficio es automática y es cuando la administración tributaria es quien se da cuenta de los saldos cruzados y que sin que yo se lo pida, toma ese saldo a favor que tengo y lo aplica directamente para cobrarse la deuda pendiente. Ese sería ese punto. Respecto al siguiente, podemos hablar de la interrupción de la prescripción y
Pues acá vamos a cambiar un poco de tema a la prescripción. Y como sabemos, la prescripción es el tiempo límite para que tiene el Estado, mejor dicho, para cobrarnos. Pero esto no quiere decir que el tiempo no se pueda interrumpir o que se pueda eliminar. Existen tres formas principales de interrupción. Uno, cuando la administración tributaria nos notifica formalmente una resolución determinando el impuesto. Dos, cuando el contribuyente reconoce la deuda. Esto puede ser expreso como ir a firmar un arreglo de pago o como hacer un abono a la deuda. Y tres, cuando existe una actuación judicial orientada a cobrar esa deuda. ¿Cuál es entonces la repercusión de que se interrumpa la prescripción? Por ejemplo, el contador de tiempo vuelve a cero, obviamente en estos periodos en donde se están interrumpiendo, y el plazo empieza a contar desde el principio. Respecto a la suspensión de la prescripción, que es el siguiente punto, y es muy diferente, a diferencia de la interrupción de la prescripción, también existe la figura de la suspensión de la prescripción. La suspensión ocurre en casos muy específicos, por ejemplo, cuando un caso, digamos, de posible delito tributario al Ministerio Público, y pues cuál sería la repercusión en el conteo o del tiempo. En este caso, imaginemos que es como ponerle una pausa a un cronómetro, el reloj se detiene, no vuelve a cero, y cuando el motivo de la suspensión termina, el reloj quita la pausa y sigue contando exactamente desde el día en que se quedó. Respecto al punto 6, vamos a hablar de la condonación y la administración. Para cerrar, quiero plantearnos una pregunta muy importante. Por ejemplo, ¿puede la condonación ser aplicada por cualquier administración tributaria por decisión propia? Y la respuesta a esto es que no. Según nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios, perdonar la obligación principal de un tributo es materia reservada únicamente a la ley. Esto significa que requiere obligatoriamente una ley de la Asamblea Legislativa, y ningún funcionario o administración puede simplemente decidir perdonar un impuesto principal. Lo único que la administración tributaria puede condonar mediante una resolución administrativa justificada son los accesorios o las multas o los recargos o los intereses, pero nunca el impuesto principal. Dicho lo cual, les agradezco muchísimo por su tiempo, y yo sé que comprender estas figuras, estos elementos, nos permite tener mucho más claro cómo funciona nuestra relación con el sistema tributario, cuáles son las reglas del juego, cómo es la cancha, y espero que la explicación pues obviamente les haya sido útil. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Gracias, Dios los bendiga.